Bienvenidos al canal de la Iglesia La Hermosa Guacara. Mi nombre es César García y tengo el privilegio de traerles el mensaje de la palabra del Señor para el día de hoy. El mensaje está basado en Primera de Samuel, capítulo 3, versículos 1 al 4. Si tiene una Biblia cercana, por favor, lea conmigo. Dice así la palabra del Señor. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y Samuel respondió: heme aquí. Muy bien, esta lectura tiene una enseñanza muy interesante acerca del llamado de Dios a Samuel. Samuel fue llamado en un tiempo muy difícil para Israel, en un tiempo de decadencia espiritual. Y aunque pudiéramos tener esta enseñanza acerca del llamado de Samuel, también pienso que tenemos una enseñanza muy importante, o podemos extraer de allí una enseñanza para nosotros en el día de hoy. El título que le he puesto a este mensaje es Antes que la lámpara de Dios se apague. Y es un título muy llamativo, ¿verdad? Una lámpara es algo que nos sirve para alumbrar. Pero la lámpara también tiene un significado alegórico en la palabra del Señor. Por ejemplo, en el Salmo 119, 105, la lámpara, o mejor dicho, la palabra de Dios es comparado con una lámpara. Dice allí: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. También el Señor Jesucristo comparó al creyente con una lámpara que debe alumbrar a las personas, a los perdidos. En el Sermón del Monte, en el capítulo 5, versículos 15 y 16, el Señor enseñó que una luz no era para colocarla debajo de una cosa, sino para ponerla en lo alto. Y dice el Señor allí que asimismo alumbre su luz delante de los hombres para que vean sus obras. Entonces estamos hablando de la lámpara, el tema antes que la lámpara de Dios se apague. Entonces les había dicho que estos versículos tienen una enseñanza para nosotros. Podemos extraerles muchas cosas. Por ejemplo, en el versículo 1 nos dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Aquí nos podemos decir algo acerca de Samuel. Era un joven y él estaba sirviendo al Señor. Es decir, que en cualquier edad, joven, adulto y aún mayor, debemos estar dispuestos a servirle al Señor. Samuel servía bajo la dirección de Elí. Elí era el sumo sacerdote. La segunda parte de este versículo nos dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Esto nos está hablando entonces del ambiente espiritual que había en Israel. Entonces resalta aquí: escaseaba la palabra de Dios, de Jehová, en aquellos días. No había visión con frecuencia. Entonces era un tiempo de sequía espiritual. Esos hombres llamados profetas, que son la voz de Dios, no tenían mensaje para aquel momento. Escaseaba la voz de Dios, escaseaba la visión en los profetas. Hoy en día, sin desmeritar pues a los profetas de hoy, que sí los hay, también la Biblia dice que tenemos la palabra profética más segura,
que es la palabra de Dios. Muchas veces he oído a personas diciendo, necesito una palabra, dame una palabra, quiero una palabra. Y yo me imagino a Dios desde el cielo con, tienes mi palabra allí para que la leas, tienes mi palabra para que te guíes por mis principios. Si viene un profeta a nuestras vidas a traernos una palabra de Dios, gloria a Dios, la aceptamos. Pero recuerden que tenemos la palabra profética más segura, cercana a nosotros. El versículo 2 nos dice, aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Aquí podemos extraer también muchas cosas acerca de Elí, el sumo sacerdote. Uno es que resalta aquí que estaba acostado. El líder espiritual de Israel, en lugar de estar activo, estaba echado en su cama. Y también nos dice acá que cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, Elí era un hombre de avanzada edad. También nos dice la Biblia que era un hombre pesado, ¿verdad? Y además ya de avanzada edad. Entonces la vista le comenzaba a fallar. Ya sus ojos estaban oscurecidos. Pero esto es muy significativo porque también estaba perdiendo Elí la visión espiritual. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, no había palabra de Dios, no había visión. Pero además, los hijos de Elí, si nosotros nos vamos un poco más atrás en el capítulo 2, nos habla de los pecados de los hijos de Elí. Los hijos de Elí, como hijos del sumo sacerdote, también ministraban en el templo. Pero en lugar de ayudar a su padre, yo he colocado aquí una palabra que es desayudar. Más bien con su actuación, lo que hacían era desayudar la labor espiritual del sacerdote Elí. Entonces, ¿por qué? En ese capítulo 2 nos narran algunas acciones irrespetuosas de estos hijos de Elí, de Ofni y Fines. Ellos, cuando las personas traían la ofrenda al templo, es decir, traían esos animales para ser sacrificados, en lugar de hacer las cosas como Dios lo ordenaba, el sacrificio, ¿verdad? Colocar las grosuras del animal en el altar, etc. No, ellos enviaban a un ayudante y le decían a las personas, quiero que me des la parte de la ofrenda ahora. Entonces las personas, sabiendo cómo debía ser el procedimiento que Dios había ordenado, fíjense ustedes, el pueblo enseñando al sacerdote la labor que debería hacer. Entonces le decían, ¿por qué primero no colocas las grosuras en el altar y después toma la parte que le corresponde? Pero ellos decían, si no me das esa parte ahora, te la quitamos por la fuerza. ¿Qué les parece, hermano, cómo estaban actuando estos jóvenes de manera irrespetuosa? Prácticamente como unos malhechores. Si no me lo das ahora, te lo quitamos por la fuerza. También nos cuenta ese mismo capítulo 2 que empezaron a merodear por allí unas damas que hoy en día se le dice damas de la vida alegre. Estas damas empezaron a merodear por cerca del templo. Y no era con la idea de buscar a Jehová, de buscar la ayuda del Señor. Era con la idea de buscar a Ofni y Fines, porque eran unas personas que estaban haciendo lo malo ante la presencia del Señor. Y por supuesto, toda esta situación estaba afectando la vida espiritual de Israel. Elí fue muy débil
al llamarle la atención a sus hijos. Sí se la llamó, le llamó la atención, pero no lo hizo con la fuerza que debió haberlo hecho. Entonces, todo esto era visto por las personas, por el pueblo, y se sentían desanimados. Muy bien, entonces el versículo 3 nos dice que Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. En contraposición a todo esto que estaba sucediendo con la vida de Elí, con sus hijos, allí aparece Samuel, durmiendo en el templo. Samuel hacía vida en el templo. David decía que era mejor estar en los atrios de Jehová que 1000 fuera de ellos. Es decir, había un anhelo de David también de estar cerca de Dios. Y podemos preguntarnos ahora, ¿cuánto anhelas estar cerca de Dios? ¿Cuánto anhelas tú estar en las cosas de Dios, sirviéndole? Es una pregunta importante para reflexionar. Nos sigue diciendo el versículo 3, que estaba durmiendo allí Samuel y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Dios llamó a Samuel. Antes que la lámpara de Dios fuese apagada. En el tabernáculo había una lámpara, lo que se conoce como la menorá, que es una lámpara de 7 brazos con 7 candeleros. En Levíticos capítulo 24, versículos 2 y 3, hay un mandamiento de cómo debían hacer con esta lámpara. Dice allí: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente. Y fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Es interesante que la instrucción que dio Dios es: manda a los hijos de Israel que traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas. ¿Quién tenía que traer el aceite? Nos dice aquí que eran los hijos de Israel, el pueblo. El pueblo tenía que accionarse, traer el aceite. Pero no era cualquier tipo de aceite, tenía que ser de olivas machacadas. Y esto nos da que había que trabajar, había que agarrar las olivas, machacarlas, extraerle el aceite, que fuese un aceite puro. ¿Para qué? Para que esas alimentaran las lámparas del templo del Señor. Y esto nos habla también, apreciados hermanos, de la responsabilidad que tiene todo creyente con su vida espiritual. Es responsabilidad espiritual. Así como el pueblo de Israel tenía que llevar el aceite, hoy en día también nosotros tenemos, cada uno de los creyentes, tenemos que buscar ese aceite. ¿Y qué podemos decir al respecto? La Biblia nos da que el aceite es un símbolo también del Espíritu Santo. Es decir, que tenemos que buscar la llenura, buscar la comunión con el Espíritu Santo. Es una acción de cada uno de nosotros. Hoy en día, en la cual los templos están cerrados, que quizás no vas a tener al pastor para que ore por ti, para que te dé el consejo. Quizás no vas a tener cercano al líder por la situación que estamos viviendo de esta pandemia. Entonces tú tienes que extraer tu propio aceite. Y esto me hace acordar del capítulo 25 de Mateo, donde Jesús, donde nos narra la parábola de las 10 vírgenes. Dice que había 10 vírgenes prudentes. Y 5 de esas 10 vírgenes eran prudentes y 5 eran insensatas. Las prudentes llevaban sus lámparas con aceite y las insensatas llevaban sus lámparas vacías.
y pretendieron quitarle aceite a las que tenían, pero estas no permitieron aquello. Entonces cada uno de nosotros somos responsables de nuestra vida espiritual. No podemos permitir que el aceite se agote antes de buscarlo. Muy bien. Antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Dios entonces llamó a Samuel. No sé cómo está tu lámpara. Tú sabes cómo está tu lámpara, Dios también lo sabe. Pero hay un llamado de Dios hoy antes que la lámpara se apague. Cuando nos da igual orar o no orar, cuando nos da igual leer la Biblia o no leerla, o cuando empezamos a aceptar aquellas cosas que antes rechazábamos, porque ahora nos parecen agradables a los ojos y buenas para adquirir sabiduría, son señales de que nuestro aceite se está acabando, de que nuestras lámparas se están apagando. ¿Y qué debemos hacer? Dios viene en el momento preciso. Así como Dios llamó a Samuel en un tiempo de decadencia espiritual de Israel, hoy Dios, a través de este mensaje, debe estar hablándole a algunos de ustedes. Y antes que la lámpara se apague, aquí está el llamado de Dios, para buscar de Él, para buscar de su presencia. Sigamos el ejemplo de Samuel. ¿Qué hizo Samuel? Dios le llamó y Samuel respondió, heme aquí, aquí estoy, Señor, aquí estoy. Y si el Señor nos está diciendo que nuestra lámpara necesita aceite, digámosle, enfrentemos esa realidad. Ahora, quisiera hacer referencia de un caso de la Biblia que nos habla sobre la vida del rey David. El rey David cometió un horrible pecado de adulterio y asesinato. Y el rey David, que conocemos que era un adorador del Señor, rey de Israel, líder de Israel, ocultó el pecado lo más que pudo. Pero antes que se apagara la lámpara de David, Dios es misericordioso, envió al profeta Natán. Y Natán habló con David señalándole su pecado. Hermanos, David se arrepintió. David tuvo la actitud de Samuel, de decir, Señor, heme aquí. Es cierto lo que has dicho. Y vemos el arrepentimiento de David en el Salmo 51. Todo ese salmo nos habla de el arrepentimiento sincero, el dolor profundo que sentía David por haber pecado y ofendido a Dios. Pero me llama la atención el versículo 11. David dice estas palabras: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Tu Santo Espíritu. Hermanos, sin el Espíritu Santo no tenemos vida espiritual. No quites de mí tu Santo Espíritu. Reconozco que he pecado, pero no me eches de tu presencia, Señor. Apreciados hermanos, el tiempo que nos ha tocado vivir es un tiempo muy difícil. Un tiempo donde hoy las iglesias están cerradas, donde el compartir cristiano se hace más difícil. Un tiempo duro que ha afectado todo nuestro ser, es decir, cuerpo, alma y espíritu. ¿Por qué digo esto? Porque es un tiempo que ha golpeado o ha afectado nuestro cuerpo, porque hay personas que dicen, ¿qué vamos a comer? O hay casos que he oído de cómo hacemos para la medicina de la enfermedad de mi madre, de mi padre, de algún familiar. Ha sido una situación muy difícil en Venezuela. Pero además de esto, ha amenazado también nuestra alma. Nuestra alma es el asiento de las emociones. Y esta situación ha removido emociones de tristeza, de desesperanza, de rabia.
Y también esta situación ha afectado la vida espiritual de personas. Y yo lo he visto de personas que han sido golpeadas espiritualmente, están heridas por esta situación. Pero Dios es bueno. Y antes que la lámpara se apague, Dios ha enviado esta predicación, este mensaje, para que te levantes y digas, heme aquí, y combatas con dos cosas que afectan y golpean nuestra vida espiritual. Esas dos cosas son el pecado y el desánimo. Y la desesperanza, porque el desánimo afecta la fe, afecta la esperanza. Ahora, para concluir, yo quisiera recomendarte algunas cosas que debes hacer para que tu lámpara no se apague, para que tu lámpara se mantenga encendida. Y son cosas sencillas, pero que tenemos que ponerlas en práctica desde ya. No podemos estar pensando, la voy a hacer, si la voy a hacer mañana o pasado mañana. Es comenzar desde ya, hacer cosas sencillas que nos acercan a Dios. ¿Y cuáles son esas cosas sencillas? Bueno, número 1, hay que sacar tiempo para orar. Así sean pocos minutos, pero debes sacar ese tiempo para el Señor. Debes avanzar en esa búsqueda de Dios. Debes seleccionar un libro de la Biblia y leer una porción cada día. No te estoy diciendo que leas 3, 4, 5 capítulos. No, agarra un libro, anda por parte leyéndolo y eso sí, extráele la enseñanza para tu vida. También te aconsejo que si tienes hijos, compartas con ellos la lectura de la palabra de Dios. Como número 4, debes romper con algunas cosas. Si quieres que tu lámpara no se apague, a veces hay que romper con amistades que no nos ayudan en la vida espiritual. También hay que romper con esos sitios en internet que nos pueden llevar a páginas que no son buenas para mantener una vida espiritual agradable ante la presencia de Dios. Por último, pon un ambiente de música cristiana, esa música que te inspira a adorar a Dios, porque la adoración es muy importante. Dios es espíritu. El Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Antes que la lámpara de Dios se apague, tienes esta palabra de Dios para hoy, para que comiences otra vez a buscar ese aceite del Espíritu Santo y que tu lámpara se mantenga encendida. Dios te bendiga. Vamos a orar, a hacer una pequeña oración. Señor, te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Te pido, Señor, que tú fortalezcas las vidas de cada uno de mis hermanos. En el poderoso nombre de Jesús, Señor, que tomen acción para que sus lámparas no se apaguen. Gracias te damos porque tu palabra ha venido oportunamente en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.